Bienvenidos al capítulo número 2 de Mujerones y pues como siempre me va a acompañar mi queridísima Angie Lang. Es un placer estar nuevamente en otro capítulo más con nuevas historias que contar y reírnos sobre todo. y vamos a hablar de personas que nos mandan sus historias, como dices tú, vamos a hablar de anécdotas personales, de crisis también, situaciones muy cómicas, tristes, alegres, pues de todo, ¿verdad, Angie? Sí, porque así es la vida, de muchos colores, sabores Matices. y matices. Y depende cómo andemos Angie y yo, pues eso es lo que van a estar viendo ustedes. A ver, Ángel, cuéntanos, Ángel, bienvenido a Mujerones. ¿De qué se trata este nuevo capítulo, Ángel? Híjole, Muy común, ¿no? muy común, pero yo me veo muy identificada, Angie, porque pues mis hijos crecieron 31 años, 21 años y obviamente pues ya abandonaron el nido, ya se encuentra el nido vacío y para darte cuenta que tienes el síndrome del nido vacío, es complicado aceptarlo porque pues ya no van a regresar Pero de manera diferente. ¿Qué conlleva, qué encierra el nido vacío? ¿Depresión? Un poquito, yo ¿Cómo creo se que siente? un poquito de todo, porque fíjate que con mi hija, que es la mayor, 31 años, Alexa, a la cual le mando un beso y soy orgullosamente mamá de una niña, Alexa. La situación con ella fue muy diferente que la situación con Nicolás, que ahora tiene 21 años. Y el ver el nido vacío real fue realmente con Nicolás, porque él sí dejó una habitación, él sí dejó un espacio, él sí dejó cosas, y ver su habitación vacía y que él no estaba ahí, a mí me costó mucho trabajo pasar por donde estaba su habitación, entrar Y que ya no estaba. y que ya no estaba. Entonces sí me costó tiempo procesarlo, pero llegó el momento que dije, ya, estoy sufriendo, me estoy yo como que flagelando sola y tengo que pasar a esa habitación, entrar, saqué todo, renové, limpié, modifiqué y se hizo una habitación para huéspedes. Entonces, hasta yo no tener ese proceso, Fue como un duelo, viviste un duelo. sí, totalmente. Y saber que el hijo ya no va a regresar. Va a regresar de otra manera, sí, porque ahora ya es totalmente independiente, pero va a regresar ya con una familia. Hecho un hombre. Ya con una carrera, igual que mi hija también. Entonces, es complicado. Pero, a ver, cuéntame, vamos a hacer una pausa, porque a mí me da como mucha curiosidad, porque yo también tengo un hijo varón. Y tengo una mujercita, pero mi mujercita todavía no se va de la casa, Ok. ella está conmigo. Y quiero saber, desde tu experiencia, ¿qué crees que es lo que duele? Que el hijo varón tiene una cierta conexión más, ¿Cercana? sí, con la madre, o es porque como el hecho de que son hombres, de que ya no va a tener su madre que lo cuide, que lo proteja? En tu experiencia, ¿qué es lo que sentiste de estas dos cosas? Mira, en mi experiencia, pues obviamente fue el más chico, es mi hijo menor. Cuando tú tienes a tus hijos a cierta edad, yo a Alexa la tuve a los 21 años, a Nicolás a los 30, 10 años después. Obviamente uno como mamá madura y como mujer madura. Entonces, la procreación fue diferente, la edad, la madurez, panorama, todo fue diferente, ¿verdad? Entonces, por ser el hijo varón aparte, niño, menor, y en una situación diferente de mi vida también, de mi actualidad o de mi familia en la que yo estaba formando en ese momento, la que formé en ese momento, sí, me costó mucho, porque los niños sí son más aprensivos a la mamá y las niñas definitivamente son al papá. Sí. Y sí me costó muchísimo. Si hubiera sido el primer hijo, el mayor, y la hija la menor, creo que hubiera sido un poquito diferente porque me hubiera quedado con la niña todavía, pero aquí me quedé sola, Angie. Realmente me quedé sola en una casa, sola, una habitación sola, con mi esposo, claro, pero sí, yo me sentía abandonada. Oh. Sí, qué triste. Yo sé que muchas personas se sienten igual porque Muchas se les están mujeres, yendo a las sí. universidades. Niñas y niños ya están Sobre partiendo. todo en esta etapa de graduaciones, ¿no? Muchas madres Sí.
al día siguiente que se gradúan sus hijos se tienen que despedir porque se van a la universidad. Yo sé que lo están padeciendo también y me van a comprender también esa parte. Mi hijo no se fue lejos, se quedó, pero no se quedó en casa, pero se quedó en la misma ciudad. Pero imagínate las mamás que se les van los hijos lejos, Angie. Pero a ver, ahí va otra pregunta. ¿No te sentiste y ahora qué voy a hacer? Si lo único que sabía hacer era ser mamá, atender a mi hijo, preocuparme por mi hijo, ahora ¿de quién me voy a preocupar? ¿Te pasó eso? Sí, por supuesto. Yo creo que pasé un año en duelo de depresión. Un año, si no había oscuridad, yo sentí que mi vida tenía una oscuridad. Yo sentía un abandono, Yo sentí como que, ¿y ahora a quién le voy a cocinar? Me dejaron, me abandonaron. Mi hija tampoco estaba conmigo, ya mi hija estaba en otra parte también de la ciudad, pero sí sentí un abandono y me costó mucho trabajo reconocer que sentía un abandono y me costó mucho trabajo salir de ese abandono también, porque no es fácil y es más, nos tuvimos que cambiar de casa para yo no sentir esa sensación, porque decía, ¿qué voy a hacer con mi casa? Ya me quedó grande y ahora... Y todo te recordaba a él. Todo. Pero le seguía cocinando también y él llegaba, recogía la comida, pero nomás a la puerta y se iba. Y yo sentía... que con él se iba tu alma. Sí, entonces yo decía, ay, qué dolor, ¿por qué estamos tocando este tema y me van a hacer llorar? Ángel, ayuda. ¿Qué pasa cuando los hijos ya no te necesitan? A ver, Angie, ahora sí, porque mira, yo ya estoy... ¿Qué pasa cuando los hijos ya no te necesitan? Bueno, es una satisfacción, sobre todo porque si hiciste buen trabajo, sabes que tus hijos Sí. lo van a pasar muy bien. Y afortunadamente, el divorcio que tuve yo con su papá, a ambos, si bien estuvimos envueltos en violencia doméstica, nos ayudó porque ambos tuvimos que buscar ayuda psicológica, Sí. ayuda de todo tipo, y eso nos forjó para ser mejores padres, nos obligó. A mí me obligó a prepararme para saber que educar a unos hijos de padres divorciados. Ajá. Y aparte, como mi hijo fue diagnosticado con el IQ muy alto, arriba, muy era elevado. muy inteligente, yo dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer con este niño? Me va a comer viva. Entonces eso me obligó a prepararme, a saber qué le iba a contestar, porque ese niño me iba Se te iba a te iba subir a la te iba a comer el cabeza. mandado, claro. Entonces, para mí fue lo mejor que pudo haber pasado de un divorcio, lo más rescatable, y saber que mis hijos de ambas partes, tanto de mamá como de papá, aunque era una familia de divorciados, ellos se fueron con lo mejor de ambos. Entonces yo estoy muy en paz, muy tranquila, muy satisfecha y muy agradecida con su papá, porque a pesar de nuestros roces ¿Diferencias? y de que en la actualidad no nos llevamos tan bien como deberíamos, criamos unos muy buenos hijos, muy listos para la vida, y tan es así que mi hijo es un militar, es un niño muy centrado, sigue siendo súper inteligente, sus amigos no son chicos de su edad, él tiene 28 años, no, sus amigos son Wow. hombres de 50, militares también, hombres muy preparados, muy inteligentes, muy cultos, que yo tengo la serenidad de saber que mi hijo está en un ambiente en donde va a estar bien. Correcto, y está aprendiendo y aparte me imagino y estoy segurísima que tu hijo se debe sentir súper orgullosa de la mamá que eres Sí. y de la mamá que tienes. Y yo creo que esa es la parte que a uno como que la reconforta. Saber que nuestros hijos sientan admiración, sí, pero más orgullo de las mamás que tienen a pesar con tanta desventaja y tantos puntos en contra que este país muchas veces como uno inmigrante en cierto momento puedes enfrentar, que uno está en desventaja de muchas cosas, Angie, y uno como persona, y aparte con hijos y con una descendencia, acá estás doblemente en desventaja porque es el idioma, es otra cultura, es el uno como mamá no estar preparado
y tener que preparar a niños en esta cultura, en este idioma, con tantas cosas en contra, Sí. de mil maneras económicas, laborales, legales, mentales. Entonces, creo que todas las mamás atravesamos siempre por caminos complicados, pero las que estamos acá en Estados Unidos creo que merecemos doble mérito y reconocimiento. Alguna de las cosas que a mí me sucedió es que yo no me la creía cuando con el paso del tiempo yo veía o escuchaba situaciones con otras madres que estaban batallando con hijos que probaban marihuana, que probaban, que se metían en problemas, y yo volteaba y yo decía, wow, soy muy afortunada porque mis hijos jamás me han dado ni siquiera una queja en la escuela de que se portaron mal, jamás, de los 3, tengo 3 hijos. Y llegó un momento en que yo hablaba con mi mamá por teléfono, porque ella está en Monterrey, y yo le decía, es que yo no me merezco unos hijos así. Yo no sé por qué salieron así. De buenos. Porque yo no me lo creía. Entonces, hasta que un día ella me cayó la boca, me dijo, oye, ¿por qué dices eso? Si tú los educaste, o sea, si ellos son buenos es porque tú los educaste. O sea, fue como que me dio una cachetada y me aterrizó en la realidad, y fue cuando me la creí. Dije, desde hoy voy a decir que es gracias a mí que ellos son unos buenos hijos. ¡Ay, ya voy a llorar! Ay, no llores, Angie. Y también, ya hasta se me fue lo que iba a decir. Que educaste buenos hijos, que por ti son lo que son. No me la creía, y ese es un logro que a partir de hoy. ¿Qué pasó? Es que aquí hay avispas y como que les tengo un poquito de miedo, pero no las vamos a molestar. Ellas andan volando muy, muy tranquilas. Yo nomás sentí un razoncito. Ya. Yo dije, ay, se le puso la piel chinita. No es la discurso. avispa, pero también se me puso la piel chinita. Pero es la avispa. Dije, todo esto es muy emotivo. Todo esto es muy emocional y muy emotivo. Ángel, a ver, sálvanos. Pasamos años enseñándoles a ellos, pero nadie nos enseña a dejarlo de paz. Pasamos años enseñándoles a ellos a irse, a ser independientes, pero nadie nos enseña cuando realmente ya conseguimos ese propósito y dejarlos ir. Ay, sí, bien fuerte, porque ahorita hasta el momento, yo creo que también a todas las mamás nos ha pasado. Llega el momento que yo le digo a mi hija, si sientes la necesidad de regresar, regresa. Una parte de mí lo dice, Angie, otra parte de mí dice, ay, no, por favor. Y voy a decir, no, por favor, porque ya ella está acostumbrada a vivir independiente, ya no se va a acoplar a la dinámica de la casa de la mamá, a lo que la mamá es ahorita. Me refiero a lo que ya ha aprendido, a lo que ya no uno tolera, a una persona de 50 y tantos años, ya también va evolucionando. Ya somos muy maniáticas en muchas cosas, tenemos muchas manías. Hay muchas. Los hijos también ya vienen con manías, con ya ciertas... no soportamos muchas cosas que soportábamos exactamente, antes. entonces ellos ya vienen con otra también mentalidad. Entonces, por una parte, mi obligación y emoción es decirles, esta es su casa, cuando quieran regresar y este es su lugar seguro, háganlo. Pero la otra parte de mí, no, por favor. En esta casa hay reglas y horarios. ¿Y en tu caso? ¿Sabes sí, que yo en ese lado soy más flexible? Porque como yo fui una hija muy independiente, muy separada, yo huí de mi casa. Yo no quería estar en el entorno familiar en el que vivía, porque ellos yo soy muy diferente a todos ellos, y a pesar de que recibimos la misma educación, entonces yo me reflejo en ellos y digo, si ellos en algún momento se llegan a sentir fracasados o derrotados, que es muy válido, claro, porque nadie es perfecto. Si ellos en algún momento se sienten que ya no pueden más, qué mejor que vengan conmigo. Claro, no, qué mejor. Y siento que ahora sí les pasaría muchas cosas que de niños no les permití, porque es como regalarme a mí el nuevamente tenerlos, aunque sea que ya son adultos. O sea, claro, para mí no pasa nada si ellos regresaran.
Claro, pero aún así de peladotes y peludos. Sí, ¿no? Y ya grandotes, y ya te digo, con sus manías también propias, sus vivencias, su madurez. Ya sería bien complicado también, pero sí, definitivamente la casa de una mamá, Siempre la va a casa de estar familia, abierta. siempre es la casa, el lugar seguro para todo hijo. Y si así yo me siento de 50 y tantos años, llego a casa de mi mamá y me digo, esa es mi casa, Te ese trata es mi, como bebé. sí, ese es mi lugar seguro que yo tengo. Si algo sucediera conmigo, yo lo tengo también. Entonces, imagínate ellos a una edad mínima, 20, 30 años, que apenas están empezando a reconstruir su propia historia. Pero sí es complicado hacerlos independientes, no codependientes, hacerlos responsables, hacerlos maduros. Pero cuando ya vemos que ya lo lograron, ¡ouch! Se tienen que ir a hacer su propia historia. Es un duelo que tenemos todas mamás. En ese sentido, a mí me ayudó mucho a no ser tan apegada a ellos porque tuvieron que irse con su papá. Ya. Se fueron varios años, entonces a mí ese soltar y el ser consciente que los tenía que soltar para que estuvieran mejor, para que tuvieran muchas cosas que yo no les podía dar, eso me ha ayudado ahora que ya no está conmigo mi hijo, porque lo extraño, pero lo extraño en ciertos momentos, en ciertas épocas, y eso me ha ayudado a que él también sienta que lo suelto, que él es libre, porque yo creo que hay muchos hijos, habemos muchos hijos, que nuestros padres aún no nos han soltado, que nuestros padres aún no confían, aún no han así. cortado ese cordón umbilical, ¿verdad? Entonces, como se siente en carne propia, pues igual no es bonito que él se los haga sentir a tus hijos, ¿no? Y luego dicen que el que más cuidan es Al más pendejillo, al que más preocupa de la casa. En mi casa somos 10, yo soy la séptima, y mi papá siempre, hasta la fecha, siempre me ha dicho, la que menos me preocupa de los 10 eres tú. Y yo, ay papi, por favor, preocúpense un poquito por mi y hijo. tú por No, dentro es de la que deberían de es la que deberían de preocuparse. Pero siempre él me ha puesto en ese paradigma de, yo sé que tú vas a resolver, bien que mal, a tu manera, pero tú vas a resolver tus cosas, tú no preocupas, preocupan otros, que ahorita no voy a decir quiénes, ¿verdad? Que digan nombres. Que digo nombres. Pero yo no le preocupo a mi mamá ni a mi papá, pero siempre recibo sus bendiciones y yo creo que con eso es lo que a mí me ha ayudado, ¿verdad? Pero sí, preocupan los más que no sueltan o que no han cortado que no han hecho ese corte de cordón umbilical. ¿Y sabes qué pasa? Las mamás con los hijos mayores les pasa mucho. ¿En serio? ¿Por qué? Sí, en mi caso. Sí pasa. ¿Con sé. Alexa? No, en mi caso, con los hijos mayores, mi mamá, con los ok, hijos tu mayores. familia. En mi familia. Eso es lo que pasa, que es complicado cortarle ese cordón umbilical, fíjate. Ya los últimos, como sea, ahí aprendan a caminar solos. Ya sobrevivieron. Ya, si comen bien, si no, tampoco, bueno, no. Pero sí, yo creo que el apego fue con los primeros 5 hijos. ¿Y qué te puedo decir? Ay, yo no quiero decir nombres, pero sí, así pasan las familias. No, pasa así, no. Claro que pasa. Y nuestras amiguitas, nuestras mujerones nos van a decir si sí o si no. Yo sé que sí. Sí, todas de seguro se identificaron con sus historias, se conectaron a la infancia de sus hijos y a su propia infancia. Ya sé. Inevitablemente. Inevitablemente, pero orgullosas de ser los mujerones que somos, Angie. ¿Estás orgullosa? Sí, muy, ¿Sí? muy Angie, orgullosa. aquí me voy a adelantar, Ángel, perdón, me brincó una pregunta. No nos la estás dando el guión, a mí me está brincando en este momento. Siempre dicen, Angie, si tú volvieras a pasar lo que pasaste en tu vida, ¿lo volverías a hacer? ¿Pudieras regresar a ese tiempo y volver a vivir lo que viviste? ¿O tendrías algún cambio? ¿O es un dicho mal dicho? Pues es más que nada te hace reflexionar, en mi caso, regresar y reflexionar y valorar. A mí es lo que me pasa cuando escucho esa pregunta es, ¿por qué no valoré este tiempo en donde era totalmente feliz, no tenía responsabilidad?
en donde me divertía como loca, en donde pude haber dicho, escogido otro marido, por ejemplo, pero luego también a la vez dices, y no hubieran nacido mis hijos, y no me hubiera convertido en la persona. A mí me ayuda esa pregunta a tener contexto, a valorar muchas cosas y a mejorarlas en el presente, porque en el pasado pues definitivamente ya no se puede. Pero está interesante. A mí, yo me hago la pregunta y me la contesto. A mí, realmente, si me dijeran, ¿te gustaría vivir lo que viviste, pasar lo que pasaste, tener la familia que tienes ahorita, los papás, los hermanos? Yo, sinceramente, no. ¿Verdad que no? Yo sí cambiaría muchas cosas. Sí, definitivamente. Unas cosas que definitivamente no sumaron nada en mi vida, diría, ay, Dios mío, no, por eso tacha. Gente que no sumó nada en mi vida, tacha. Misma familia que no suma en tu vida, tache también, porque todo es sano para uno mismo, porque a lo mejor tampoco soy saludable para ciertas personas en mi familia y es válido también. Entonces, yo volvería a tener la misma familia que tengo y si volvieran a ser... Yo creo que eso es mentira. Yo no. Pero No, yo sí cambiaría muchas cosas. ¿Sabes que en constelaciones, en ciertas terapias, eso es riquísimo porque te ayudan, porque el pasado no lo vas a cambiar, pero te ayuda a que regreses a esos momentos de dolor o que no tomaste la decisión correcta y de cierta manera lo sanas y dicen que se sana en generaciones. Entonces tiene mucho sentido esa pregunta. Sí, y aparte romper ciclos, esos famosos ciclos, esas famosas cadenas generativas, porque hay situaciones, yo no quiero decir la palabra, pero pues a veces la dicen, no me gusta esta palabra porque en mi sistema, en mi mente, cancelada, pero dicen que hay maldiciones generativas, sí. Bueno, de 3 generaciones, sí, entonces, si uno pudiera cancelar todo eso y saber de qué manera lo puedes hacer, por supuesto que no lo haría. Es que dicen que el primer paso para cancelar o cortar esas maldiciones generacionales es hacerlo público, hacer que se escuche, que salga que no sea de un ti. Secreto. Claro. Porque muchas problemillas o patrones que se repiten de infidelidad, de madres que todas son madres solteras o que todas son madres divorciadas. O que todas escogen el mismo patrón de hombre. No se habla. Es un tema que tabú. No se habla, que no se pone a la mesa, porque pues nada más es repetirlo, porque pues así fue mi mamá, son mis hermanas. Entonces el primer paso es eso, reconocerlo. Y desde ahí ya empieza hacer el a cambio. sanar y se acaba la maldición. ¿Estarías dispuesta tú a hacer constelaciones familiares, Norma? Nunca lo he hecho, es interesante. Sí, ¿por qué no? Sí me gustaría. Sí. ¿Tú crees que sería un reto aquí en Mujerones? Claro, hay que hacerlo aquí en Mujerones, claro que sí. Imagínate qué interesante. Vamos a invitar a alguien que haga constelaciones y que nos diga de qué manera se puede modificar todos estos patrones. ¿Tú lo has hecho? No, pero estoy a punto de, porque el tema me interesa. De hecho, cuando empezaste a hablarlo, yo luego lo conecté con eso, porque estoy así a un paso de hacerlo. Sería muy padre que todas las mujeres lo hicieran. Y vamos a traer a alguien experto, Ángel, en constelaciones. La siguiente vez lo prometemos, vamos a tener a alguien que haga este tipo de ¿cómo se puede decir? Dicen, lo que pasa es que constelaciones, ese término, constelaciones familiares, es, por ejemplo, cuando vives infidelidad, tu cuerpo lo somatiza y regularmente a la mujer lo somatiza en sus ovarios, en su parte reproductiva. Entonces, eso es una constelación. Ahí ya se transforma en una constelación. Entonces, cuando vas a una terapia para constelar, se encuentra el origen de por qué tú estás atrayendo hombres que te traicionan, que son infieles contigo. Ese es el término de constelar. Cuando tu cuerpo somatiza algún evento o situación.
Y eso significa que es un evento que lo guardas tanto que lo que lo tu empiezas a cuerpo desarrollar lo sin desarrolla. querer. Ya Porque se ya lo queda, se vivieron, queda grabado ya también se grabó, genéticamente. Y después, en generaciones futuras, las niñas ya pueden desarrollar quistes en la matriz sin saberlo, sin haber vivido una situación de infidelidad. Simplemente ya se hizo Ya está en los genes. sistematizado en tus Sí. genes. Es increíble, ¿eh? Este Qué tema es muy buen interesante. tema para hablar Yo aquí creo en que vamos a tener que Mujerones. traer aquí a alguien especialista en esto, porque aquí estamos hablando pues a lo que sabe Angie, a lo que entiende Angie, que lo que veo es mucho, a lo poco que entiendo yo de esto, de este tema. Pero hay personas que son especialistas en esto y que lo pueden hablar de una manera bien simple para que todo cristiano, cristiana lo entendamos muy bien, sin tener que meternos en ciertos métodos, en ciertas situaciones y hasta en ciertos términos que unos nos quedamos como que Es que se han sanado cáncer de ovario, de útero. Es increíble. O sea, wow. imagínate que con una simple terapia que se reconozca el problema por el que tú estás enfermando, sanes. O sea, es algo muy bueno. Y es que pienso que de una manera ya estás enfermando todo tu sistema reproductivo, mental, genético, de toda manera ya está contaminado. Por lo que piensas, por lo que deseas, por lo que le deseas al prójimo, por lo que estás viviendo, por la preocupación, por el no tener trabajo, no tener por no sentirte dinero, suficiente, por no sentirte valorada. Tu sistema automáticamente se está contaminando. Entonces, y te enfermas. Ay, no, tenemos bebés y eso se lo transmitimos sin querer. Por eso es bien importante, pienso yo, porque es lo que dicen, cuando vas a una terapia, te regresan hasta que desde que estabas en el vientre de tu mamá. Lo poco que te acuerdas, lo mucho que te contó tu mamá, lo que sabes, y te dicen, gateaste, fuiste al kinder, fuiste al preescolar, como cuando caminaste, cuando empezaste a hablar, porque todo es regresivo y desde ahí empieza. Pero sabes que nosotros lo decimos muy fácil, pero hay mucha gente que no lo cree. Y que desde ahí, si no lo creen, no va a ser posible y no va a funcionar. Entonces hay que tener una mente muy abierta y estar dispuestos a sanar y a creer, a tener fe. Iba a decir otra palabra, desarmada, y ponerla en el piso y que seas tú la que está ahí recibiendo toda esa información, con eso. Ya ir lista, preparada para recibir toda sanación mental. Qué complicado. Qué rico, ¿no? Pues a mí se me hace complicado, Angie. A ti A mí me encanta todo ese tema y porque lo he vivido, sé que es cierto. Yo he somatizado ciertos eventos y he sanado cuando descubro el origen por qué enfermé. Entonces, pues qué valiente. Es totalmente porque cierto. no todo el mundo somos tan valientes y no todo el mundo queremos ir a rascar el pasado, el saber de dónde viene tu enfermedad. Que cuando mis hijos, que me divorcié, mis hijos tuvieron que irse con su papá, yo tomé muchísimas terapias y una de las cosas que yo recuerdo que me decía la terapeuta era que me decía, es que tú tienes un espíritu que no te doblas, que a pesar de que no hay salida, tú la encuentras. Tu espíritu es lo que te... Firme, la niña. Si tienes espíritu de supervivencia, de que vas a salir de lo que sea. Y ahora entiendo por qué me decía eso. ¿En serio? Sí, porque siempre busco la manera, información, siempre busco cómo sanar y cómo corregir mis errores. Reconozco que soy perfectamente imperfecta. Claro. Entonces, desde ahí es en donde he tenido el regalo de sanar y de tener mucha información para ser lo que soy en este momento. Y pues qué valiente
que lo reconozcas también, porque hay personas que no lo queremos reconocer, no que somos imperfectas, simplemente no reconocer que necesitamos Ayuda. ir a terapia emocional, no importa la edad que tengas, no importa si estás felizmente casada, tristemente, en una relación bonita, en una relación horrible. Yo creo que siempre es importante tener una red de apoyo profesional, personas correctas, porque sí está bien que las amigas te echen sí, tú puedes, eres una guerrera, mira, coco vamos wash. a echarle ganas, que no sé qué, está bien eso es una parte de tu red de apoyo, pero es una parte de red de apoyo aquí, pero necesitamos meternos más hacia adentro, ahora sí que en la profundidad de lo que es cada una de las personas, y por eso hay especialistas que lo hacen. Y si alguna de ustedes, mujerones, está en una situación que necesita esa red de apoyo y no encuentra con quién platicar o a quién contarle sus cosas, que quieren ser muy privadas, que no quieren contárselo a la familia, a los hijos, a las amigas, al esposo, hay personas que también nosotros tenemos acá, muy, muy profesionales, que las van a apoyar, las van a ayudar. Siempre es a bajo costo también. Hay personas que lo hacen gratuitamente porque están bajo situaciones, me refiero a clínicas de apoyo para la mujer. Hay mucha ayuda aquí en Estados Unidos que tiene ese apoyo y que no sabemos. Son asociaciones sin fines de lucro. Exactamente. Que ayudan a la mujer en específico. Y la verdad es que ese proceso de pedir ayuda y de saber que eres perfectamente imperfecta y de esculpirte y de renovarte, eso te convierte en un mujerón. ¿Sabes por qué? Porque al momento que detectas en dónde has fallado y por qué has fallado y te reconoces y agarras y reconoces tu valor, aprendes a poner límites, claro, y aprendes a amarte. Entonces ya no te conformas con migajas, ya decides salirte de lugares a tiempo, de lugares tóxicos, de personas tóxicas, muy, muy a tiempo. Entonces ese es otro valor de un mujerón. Y aquí no les estamos diciendo, ay, qué calor, o ya me dio calor, o es la menopausa, la pre, o ya pasé la menopausia, no sé. Pero aquí no les estamos diciendo, divórciate, renuncia, no te juntes con tal persona. Aquí la importancia es que sepan detectar dónde ya no son bien recibidos, dónde ya no estás a gusto y dónde ya no es tu lugar también. Entonces hay que saber diferenciar y distinguirlo y salir de ahí, Angie. Salir de ahí. Y siempre el que hagas eso también te va a hacer un mujerón en toda la extensión de la palabra. Y también a veces es con la familia, no importa, la hermana, la mamá, el papá, lo que sea. También hay veces que tienes que tomar tus espacios para que te sientas como que, ok, necesitaba respirar un ratito. Y eso no te va a hacer menos mujerón del que eres. Y aparte que un mujerón no necesita que se lo reconozcan, un mujerón se sabe que es un mujerón. Por supuesto. Entonces, mujerones en casita, si necesitan esas asociaciones sin fines de lucro, tenemos nosotros varias opciones. Les va a encantar toda la gente preparada que está trabajando para ustedes, las están esperando. No dejen de consultar, apóyense en ellas, apoyen a sus hijos, apoyen a sus hijas, y siempre hay una persona dispuesta a escucharlas, apoyarlas y a decirles que siempre hay una salida, Angie, en cualquier circunstancia, porque sí la hay. Y a muy bajo costo, o muchas veces, pues sin costo. Solamente hay que saber dirigirse en el lugar correcto. Y con las personas correctas. Y con las personas correctas, que son una hermosura. Ya les vamos a nosotros ya les vamos a ir presentando algunas de ellas, porque tenemos cantidad de mujerones, red de apoyo con todo el amor y todo el cariño, que están dispuestas a todo y que se quemaron las pestañas, niñas, para apoyarlas y para ayudarlas también. Entonces vamos a hacerlas trabajar. ¿Cierto? Van a estar felices, yo estoy segura. Van a estar felices. Entonces, mi queridísima Angie. Ángel, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Ya nos vamos, ya se nos oscureció, nosotros aquí seguimos, las avispas aquí siguen. ¿Qué más hacemos? ¿Qué más? A ver, Ángel, guíanos, por favor. Si quieres ser
un mujerón, si quieres ser parte de este hermosísimo proyecto, y si ya eres un mujerón, ¿qué esperas? Únete, síguenos, danos un like, coméntanos y mándanos tus sugerencias de algunos temas que podemos hablar aquí solamente en Mujerones. Y como dice Angie, regalarnos un like, son gratis. Sigue la página, es gratis. Nosotros no les pedimos absolutamente nada, es gratis, más que nos sigan, nos apoyen. Y si ustedes quieren venir y sentarse y hablamos aquí con ustedes, escríbenos, te invitamos en el siguiente Mujerón Podcast.